sigue esto por aquí. Bienvenidos, amigos televidentes, a Pulso Político en este martes 12 de mayo. Durante mucho tiempo en el Ecuador hemos venido hablando de que hemos sido una sociedad desigual, una sociedad inequitativa. Lo cierto es que Latinoamérica y el Caribe es una sociedad desigual e inequitativa. Ya bien decía Simón Bolívar que el camino hacia la equidad es la educación. Pero ¿qué tipo de educación queremos? ¿Hacia dónde nos debe llevar esa educación? ¿Es una educación que debe estar relacionada tan solo a alcanzar un desarrollo con base a conocimiento? ¿O debe ser también una educación que empodere, que potencialice la identidad de los ciudadanos? Entonces, sobre este tema vamos a debatir el día de hoy en Pulso Político. Mis 4 invitados durante 55 minutos podrán exponer sus argumentos, sus ideas y también sus críticas hacia la reforma educativa que durante 8 años ha implementado el gobierno de la Revolución Ciudadana. Comienzo preguntándole entonces a la expresidenta del Ecuador, la doctora Rosalía Arteaga, y también exministra de Educación, Rosalía Arteaga. La primera pregunta, señores, su respuesta debe durar 30 segundos. Luego ya cuando entremos a la dinámica del debate, cada uno tendrá 1 minuto 20 para poder argumentar y 30 segundos en caso que tengan o que ustedes consideren hacer uso del derecho a réplica. Rosalía Arteaga, la educación en Ecuador durante estos 8 años está basada en la calidad. Yo diría que hay pros y contras. Siempre cuando se analiza una temática tenemos que ver los dos lados de la medalla, las dos caras. Yo diría que en el pro está una gran inversión en educación, indudablemente. Ha habido más dinero para educación. En el aspecto que yo lo consideraría el reverso de la medalla, están políticas que a pesar de que pudieron haber sido mucho más de largo alcance, porque estamos hablando de 8 años, han ido siendo corregidas, revisadas, se habla de reformas y nuevas reformas. Gracias, Rosalía Arteaga. Voy donde la ministra Cecilia Vaca de Nyons. La educación en el Ecuador, básicamente durante estos 8 años, la mejor carta de presentación, y no nos estamos concentrando en eso, es tan solo en esa inversión que menciona Rosalía Arteaga y no hemos descuidado un poco la calidad de la educación. Cecilia Vaca Nyons. Yo creo que hemos trabajado mucho en términos de acceder al derecho a la educación y obviamente también esto ha implicado mejorar la calidad de los servicios de educación. En eso, y yo sí quisiera mencionar que en términos de equidad, que es una de las cosas que más nos preocupa como una oportunidad de la educación, hemos logrado que, por ejemplo, grupos que estuvieron excluidos del acceso a la educación, como los indígenas o los quintiles más pobres, hoy por hoy pueden acceder a la educación y también estamos trabajando de forma integral para mejorar la calidad de los servicios de educación. Los derechos de réplica es cuando ya comencemos el desarrollo. O sea que todavía no, pero apunte nomás. Sí. Fausto Segovia, exministro de Educación, también en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén. Pero la educación no solo es conocimiento. Es momento también de hablar de ese empoderamiento de la identidad ecuatoriana y del empoderamiento ciudadano. ¿Qué pasa con esas materias de antaño de lógica, ética y cívica? Buenas noches. Efectivamente, la educación es una construcción social que no tiene que ver exclusivamente con el desarrollo cognitivo, como llamamos los pedagogos, sino también con el mundo de los valores. Yo creo y estoy convencido que los cambios son importantes en lo que tiene que ver con infraestructura, equipamiento, el desarrollo del currículo, pero fundamentalmente con el desarrollo de competencias, y así establece la Constitución Política del Estado. Gracias, Fausto. Para generar valores compatibles con la identidad y la diversidad. Gracias, Fausto. La educación es fundamental. Repito, Simón Bolívar decía, el camino hacia la equidad es la educación. Pero ¿qué tipo de educación necesita el Ecuador? ¿Una educación que apuntale ese conocimiento del cambio de la matriz productiva o una educación que crea o construye una sociedad justa? Y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre la educación urbano y rural en estos 8 años? Cuando se hace política pública, lo más importante es evaluar el impacto y los resultados de la política pública. Internacionalmente ya se dice que la política pública en educación en el Ecuador ha sido de las más exitosas en América Latina. Y precisamente la continuidad de la política nos está dando resultados.
Ahora, hemos avanzado mucho en resultados del aprendizaje. Lo más importante es que logremos impactos sociales y necesitamos una educación para construir la sociedad que queremos. ¿Qué sociedad queremos? La sociedad del conocimiento justa y solidaria. Gracias, y eso implica no solo conocer de matriz productiva, sino de tener toda una identidad. Ahora sí voy con Rosalía Arteaga, sin perjuicio que pueda usar esos, ahora sí, los 30 segundos de derecho a la réplica en la intervención, si no me equivoco, era de la ministra Vaca Jones. La pregunta es la siguiente. ¿Estamos de acuerdo entonces que tenemos que apuntalar esa sociedad del conocimiento o se nos está quedando algo, considerando que Rosalía Arteaga dice hay políticas de educación, pero que aparentemente han estado una especie de guindigongo? ¿Se pudo haber avanzado más? Sí, se pudo haber avanzado más en capacitación a los maestros. Yo creo que el protagonista de la educación es el maestro, es un puntal fundamental de lo que no podemos descuidarnos. Creo que es fundamental además conseguir el ánimo positivo de los maestros, y esto se consigue mejorando su autoestima, valorando lo que realmente ellos son. El tema que yo quería puntualizar cuando habló la ministra Vaca era en relación al tema del acceso de los indígenas a la educación, cuando hablábamos de equidad, de superar las asimetrías. Y en ese sentido, yo creo que en algunos casos se ha retrocedido. Y lo digo puntualmente en el tema indígena, por el tema del desmantelamiento de la educación bilingüe y también por el hecho de que al concentrarse y hacerse grandes escuelas, por ejemplo las del Milenio, que son válidas y son importantes, eso tengo que reconocerlo, pero por otro lado se está disminuyendo el número y está cerrándose una serie de escuelitas pequeñitas, sobre todo de estas en los sectores rurales, lo que en un momento dado, cuando pase el tiempo, vamos a ver cómo estos niños indígenas probablemente van a dejar de asistir a las escuelas porque la distancia es demasiado grande, porque no se está considerando precisamente el tema bilingüe dentro de la formación inicial. Gracias, Rosalía Arteaga. Señora ministra, su respuesta a esta réplica de Rosalía Arteaga en cuanto a que se está retrocediendo, sobre todo en el tema indígena, eliminando escuelas pequeñitas, y pone un punto ahí sobre la distancia. Primero quisiera referirme a tasas de cobertura, ¿no? Cuando yo hablo que se han incrementado las posibilidades de acceso a la educación también en los pueblos y nacionalidades indígenas, esto responde a estadísticas y datos reales. El mayor incremento que tenemos es en población indígena. Tenemos un incremento importantísimo en el acceso al bachillerato, que era un acceso que no tenían las poblaciones indígenas. En efecto, todo el reordenamiento de las escuelas tiene que ver justamente con organizar y planificar un sistema que responda a mejorar también la calidad. Hemos visto que cuando tú puedes proveer una educación completa a través teniendo la planta docente completa, teniendo todo el ciclo tanto de básica, de inicial, básica y bachillerato, esto también repercute en que la calidad de escolar pueda ser mejor. También recordar que la nueva ley hace que todo el sistema sea intercultural, y yo creo que eso también parte de un reconocimiento al valor agregado que le pueden dar nuestros propios pueblos y nacionalidades indígenas. Estamos trabajando en temas puntuales que yo sí creo que son importantes para rescatar la identidad cultural. Por ejemplo, ahorita hay mucho énfasis en rescatar el tema de las lenguas nativas, que yo creo que es fundamental para mantener y conservar la cultura. Y sin duda alguna estamos en un momento en donde hay que tomar en cuenta estos temas, ¿no? Yo sí quisiera insistir en que todos los procesos de capacitación a los maestros más vale han sido un incentivo en todo el sistema. Gracias. Y mencionaron un incentivo súper importante que ha habido en los maestros. Hemos incrementado el sueldo de 290 a 800 como la mínima escala, ¿no? Gracias, es un señora ministra. importante. Ahora sí, antes de ir donde Fausto... continuidad a lo mejor al tema. Me gustaría solo dar, si os parece que Rosalía... Como derecho a la réplica, 30 segundos. Rosalía no ha revisado las cifras y me parece que está analizando desde la casuística y no desde lo objetivo. En capacitación a maestros, por primera vez en el Ecuador, este año tenemos 2.300 maestros haciendo maestrías internacionales y 10.000 más se integrarán a hacer maestrías. Tenemos cerca de 20.000 maestros haciendo capacitación con las universidades A y B del Ecuador y extranjeras en cursos de 330 horas, y este año serán 40.000. Es decir, la política de capacitación ha sido fundamental durante este gobierno. Y le voy a decir después de un momento
la información sobre las escuelitas y sobre educación intercultural bilingüe. Todavía, que todavía falta bastantes minutos, Fausto Segovia, para ser equitativo, y después voy donde Fabricio Ceballos, que ya no estábamos olvidando de la presencia de Fabricio Ceballos. Correcto. Es importante resaltar, de acuerdo con lo que aquí se ha manifestado, que este gobierno en estos 8 años ha logrado la recuperación de la rectoría del Ministerio de Educación. Segundo, ha aumentado la cobertura o el acceso. Y tercero, ha mejorado la calidad. Pero en este tercer punto yo sí creo que hay una deuda estructural, no de este gobierno, estructural. Y eso está atado inseparablemente a la formación inicial y continua de los docentes. En ese sentido estoy de acuerdo, ministro. Las estadísticas nos llevan a puntos muy importantes en cuanto a las becas, a las inversiones relacionadas con los maestros. Pero, ¿qué está pasando con la Universidad Nacional de Educación? ¿Qué está pasando con las universidades y muy concretamente con las facultades de ciencias de educación del país que están mirando a otro lado? En concreto, yo preguntaría, en cuanto a la formación disciplinar de los profesores. Entonces, yo creo que es muy importante tomar en cuenta estos elementos sobre la base del reconocimiento de la estadística y la inversión, pero yo me refiero a la parte cualitativa, que es básica. Gracias, Fausto. Ahora sí vamos donde Fabricio Ceballos. Fabricio, nos extendimos en la ronda, era para ver si tú estabas atento, por cierto. Bueno, ahora sí, la educación. ¿Qué nos tienes en la investigación y en el reportaje que nos has preparado? Hola Carlos, amigos televidentes, buenas noches. El incremento progresivo de la inversión en el área social durante los últimos años ha sido una de las prioridades del actual gobierno. Sectores como vivienda, vialidad, salud y educación han registrado un aumento sustancial de sus presupuestos, lo que ha permitido emprender obras y desarrollar políticas de acción encaminadas a fortalecer cada una de estas áreas. En el caso de educación, se han registrado cambios importantes, no solo en lo que tiene que ver con infraestructura o nivel educativo, sino también en una progresiva despolitización de este sector, lo que ha garantizado, entre otros, el cumplimiento de las clases, los procesos de evaluación, el contrarrestar las paralizaciones de actividades, que por cierto eran muy comunes en el pasado. De inmediato, una breve revisión de la condición en la que se encuentra actualmente el sector educativo ecuatoriano. Así lucían muchas instituciones educativas públicas, descuidadas, en medio del abandono y el desinterés. La educación demanda profundos cambios en el país. Se requiere para esto de una visión sistémica e integral. Durante los últimos años, el sector educativo ha recibido una fuerte inyección económica. De lo que se destinaba en el 2006, $1.000 millones, para el 2015 el presupuesto creció a más de $3.321 millones. Lo que ha permitido, entre otros, mejorar la infraestructura de muchas unidades educativas y construir nuevas. En este gobierno nos construyeron nuestro colegio. No es una réplica, es el Colegio María Angélica Hidrobo. Adicionalmente, se han edificado más de 50 unidades educativas del milenio. Y se espera contar con un total de 300 hasta el año 2017. Se construirán adicionalmente 100 unidades provisionales a partir de este año, para los sectores más necesitados. Pero no es lo único. Se buscó mejorar también la calidad de la educación con la evaluación permanente de estudiantes y además de los docentes, para garantizar un mejor nivel de quienes educan. Ahora los maestros tienen capacitaciones permanentes, posibilidad de realizar maestrías en el exterior y también incrementar sus ingresos económicos gracias a la recategorización. Todo esto mejoró indicadores como la tasa de matriculación en educación básica, que se ubica en 96%, y más niños, niñas y jóvenes van a instituciones públicas. El gran sueño, y para eso estamos trabajando, para hacer realidad ese sueño, es que tengamos ya una de las mejores educaciones, uno de los mejores sistemas educativos en América Latina. Esto a breves rasgos en la educación básica. En la superior también se han registrado cambios. Se evaluaron y recalificaron universidades. Se abrieron 4 nuevas: Yachay, la de las Artes, la de Investigación ICIAM y la Universidad Nacional de Educación Docente. En los últimos 7 años se han entregado más de 10.480 becas para que jóvenes puedan estudiar.
Ecuador es el país con mayor inversión con respecto al PIB en educación superior, llegando al 2.1%. ¿Son suficientes estos cambios para generar una sociedad del conocimiento y de emprendedores, como es el objetivo del gobierno? ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar en materia educativa? Fabricio Ceballos, Pulso Político. Según la UNESCO, Ecuador es el país de la región que registra el mayor y más rápido crecimiento de la calidad de su sistema educativo público. Reconocimiento que sin duda genera esperanza en el país, pero que también plantea asumir retos. De inmediato le tomamos el pulso a la realidad educativa de Ecuador. Carlos. Gracias, Fabricio Ceballos. Bueno, y nosotros continuamos entonces con el debate sin perjuicio de que Fausto Segovia y Rosalía Arteaga coinciden que se ha mejorado la cobertura. Ellos ponen cierto énfasis en el tema de la calidad. Por ejemplo, en el caso de Fausto dice qué está pasando con la Universidad Nacional, qué está pasando con las facultades de Ciencia y Educación, y menciona mucho el tema de calidad. Y en enero 9 del 2015, un editorial del diario El Comercio dijo algo que es duro. Hay que reconocer que, para empezar, que en los 7 años de gobierno no se ha inaugurado la educación. Señor ministro. Bueno, primero habría que decir que existe Universidad Nacional de Educación. Es decir, se ha creado la Universidad Nacional de Educación y se ha creado para ser un referente educativo nacional en los procesos de evaluación del sistema educativo. En general, se determinó que las facultades que peor calidad tenían eran precisamente las de Filosofía y Ciencia de Educación. Quizá los resultados por los que la educación en el Ecuador estuvo rezagada en el 2006 a los últimos lugares en América Latina, fueron producto de la mala educación superior, y eso ya se está revirtiendo. Y aquí la invitación a todos es que hablemos con objetividad, que hablemos con datos, con cifras, y no desde ciertos prejuicios políticos. Porque, por ejemplo, se habla de las escuelitas que se cierran. 22.000 establecimientos, planteles educativos estaban registrados en el 2006. Hoy son 14.760. De esos 14.760, o sea, si vemos esa reducción enorme y comparamos con el incremento de las tasas de cobertura, nos damos cuenta que la cobertura está caminando hacia la universalización y no es que se está dejando a nadie sin escuela. Y después, si observamos, ya con datos objetivos, Rosalía, en el Ecuador, de esas 14.760 planteles educativos, 10.000 planteles educativos, 10.000 tienen menos de 100 estudiantes y agrupan solo al 9% de la población estudiantil. Y de esos 10.000 planteles, solo 1.500 no tienen planteles cercanos a donde se puedan trasladar estudiantes. Derecho a la réplica. A mí, como madre de familia, yo prefiero la escuelita pequeña de barrio y no el gigante, aquellos gigantes. O sea, las madres de familia que no han tenido oportunidades, Rosalía, las madres de familia que no han podido hacer que sus hijos vayan a la universidad porque no tienen la formación adecuada. De Rosalía Arteaga, ahora sí. Decía que yo, como madre de familia, prefiero la escuela pequeña, aquella en el que mi hijo es más que un número, que aquella gigante, en donde además ustedes ya lo han experimentado en Guayaquil, en colegios como el Aguirre Abad. Y no estoy hablando de casuística, porque el Ministerio del Interior tiene varias veces que ingresar en los establecimientos educativos, Rosalía, y en poner cámaras, se ha dicho cámaras de televisión, Rosalía, para controlar a los estudiantes. Esos colegios enormes son mucho más difíciles. Y esos son los que estamos construyendo. Terminaron los 30 segundos. A ver, la pregunta de Augusto Espinosa para Rosalía Arteaga, luego Cecilia Vaca y Fausto. Tengo varias precisiones que hacer de los otros temas. El minuto 20, porque si no esto se me desarma completamente. La pregunta de Augusto Espinosa. La pregunta que le hacía, ¿esos grandes colegios construimos nosotros? ¿Usted conoce cuáles son las tipologías de establecimientos educativos que estamos construyendo? ¿Son grandes colegios o no? Entonces, Rosalía, hay que informar. Blancos, en donde no existe presupuesto, por ejemplo, para reponer equipamiento. Pero dígame cuáles, Rosalía, con precisión, Rosalía. ¿Ya está hecha la pregunta, la respuesta a Rosalía Arteaga? Sí, he manifestado yo que varios de estos establecimientos educativos se han quejado, y yo he visto, porque recorro también el país, al igual que el ministro lo hace, en donde Rosalía, se plantea efectivamente de que no hay dinero para reponer equipos que se dañan, para mejorar los equipos. Gracias, Rosalía Arteaga. Vamos donde la ministra Cecilia Vaca y después voy donde Fausto Segovia.
Yo sí quisiera referirme al esfuerzo que ha hecho el gobierno por reordenar y planificar el sistema educativo. Y yo creo que eso responde a una nueva forma de mirar la política pública en educación. Yo tuve la suerte de empezar mi trabajo en el gobierno en el Ministerio de Educación. Y realmente parte de lo que mencionaba el ministro, este pasar de 22.000 unidades educativas que estaban dispersas en muchas partes del territorio nacional, que no permitían, que tenías escuelas unidocentes donde el profesor ni siquiera llegaba al aula, lo que nos ha permitido es transitar hacia un sistema planificado por distritos, por circuitos educativos, donde lo que buscamos es tener plantas docentes completas, por ejemplo. Esto, Rosalía, sí marca una diferencia en la calidad educativa. Está comprobado por evidencia científica que si los niños logran tener profesor a tiempo completo, que si logran tener más tiempo de clases, es decir, no como pasaba antes, que a lo mejor el profesor iba 3 veces por semana y salía justamente por la ubicación geográfica de las escuelas. Y recordar otra cosa, a la par que hemos reordenado y planificado todo el sistema educativo, también hemos mejorado la viabilidad y la conexión vial en nuestro país. Y eso también permite que hoy por hoy muchas comunidades que antes estaban excluidas del acceso a los centros educativos, hoy día puedan acceder a esos centros educativos que tienen todas las facilidades. Yo también me pregunto, para un niño, y siendo madre de un niño, que no pueda acceder a una escuela donde te pueden asegurar que tengas profesores en todas las materias, que tengas tecnología, que tengas acceso a una biblioteca, es un derecho. Voy donde Fausto Segovia, que no lo están dejando hablar. Señores, a ver, sobre el mismo tema, que hay un debate, escuelas pequeñas, escuelas grandes, distancia. La ministra Vaca introduce un ingrediente interesante que es el tema circuitos, circunscripciones, etcétera. Bueno, en primer lugar, una precisión para el panel y para la audiencia. Yo no he venido como opositor, yo he venido como un ciudadano con pensamiento crítico. De eso se y trata. así lo he hecho trata. a través del diario El Comercio y la revista que yo dirijo. De tal manera que yo creo que efectivamente se necesita objetividad. Y si hablamos de objetividad, el tema de la calidad, si bien ha reconocido la UNESCO en el informe de diciembre del proyecto CERCE, es necesario enfatizar un poco más en el diseño de las políticas públicas en relación con la formación inicial y continua de los docentes ecuatorianos. A mí sí me preocupa, porque yo visito a las escuelas fiscales especialmente, que el Ministerio de Educación, en realidad, estamos hablando de un nuevo sistema educativo ecuatoriano que se está implantando a través de la nueva Constitución y la nueva Ley de Educación. Sin embargo, los profesores, sobre la base del reconocimiento de los cambios, están llenos de documentos, papeles, informes, formularios que tienen que llenar, ¿no es cierto? Para los profesores con quienes he hablado, hay un exceso de gestión y de control en algunos casos que impide precisamente el desarrollo de esa propuesta de calidad. Políticas públicas en relación a los docentes, que son claves en un sistema educativo. Minuto 20 de esta ronda solamente dice uso de la réplica. Pero es que todavía no le toca el turno, pues ya vengo. 1, 2, 3 y 4. Pero claro, después, pero yo considero que no es equitativo. Yo estoy completamente de acuerdo. Y siento mi protesta. Respeto su opinión. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, Fausto. O sea, en este proceso de transformación apenas está comenzando. Las transformaciones de los sistemas educativos demandan décadas de trabajo consistente. Y efectivamente nosotros estamos conscientes de que todavía hay rezagos del pasado que continúan vigentes y que estamos aboliendo en este momento. En este 4 de mayo pusimos en marcha nuestra comunidad educativa en línea, que implica una gestión escolar automatizada que va eliminando ya absolutamente todos estos papeleos, etcétera, etcétera, que usted acaba de definir. Papeleos en línea. Bueno, Rosalía, cuando se usa adecuadamente la tecnología, las cosas mejoran sustancialmente, y le voy a invitar a usted a que hable cuando conozca de algo, porque me da la impresión de que habla políticamente. No, yo no estoy en política. Voy a hablar, que la dejen hablar, voy a hablar además de otro dato que probablemente usted no conozca, Rosalía. En el 2006 había 95.471 estudiantes en educación intercultural bilingüe. Hoy son 150.000, crecimiento sustancial. Estamos construyendo las guardianas
de la lengua, instituciones en donde se enseña en la lengua materna de la nacionalidad. En cada circuito educativo donde hay mayor población de una nacionalidad, todos los establecimientos serán interculturales bilingües. Gracias, señor ministro. Gracias. Ahora sí le toca a la doctora Arteaga. Bastante. Ahora sí, su minuto 20. Un solo dato. Mi vocación Señores, de vida les recuerdo que el debate no es entre ustedes dos, sino entre los cuatro panelistas. Vamos, doctora Arteaga, su minuto 20. Mi vocación de vida es por la educación. Estoy visitando las escuelas y los establecimientos educativos. No es necesario, usted los conoce, ministro. Debería darme, pues, Rosalía, puedo hablarle del colegio central, perdón, puedo hablar del colegio técnico de el Chota, en donde precisamente no había ni siquiera un baño adecuado para que los estudiantes puedan Rosalía, ir. En fin, revise los otros 14.000, veamos. Pero si usted me dice, mencione, puedo hablarlo. Mire, Rosalía, hay una cosa, todavía hay cosas que resolver. A ver, señores, vamos poniendo orden. Cambiar señores, vamos poniendo orden. Señor ministro, ahora el turno, su minuto 20, Rosalía Arteaga. Gracias. Yo quería hacer algunas precisiones que demuestran estos vaivenes de la política ministerial ecuatoriana en lo que tiene que ver con el área de educación. Uno, por ejemplo, se estableció sin haberse sentado las bases adecuadas del bachillerato general unificado, sin tener suficientes profesores de física y de química, por ejemplo. Por otro lado, se estableció 8 horas para que los maestros estén en los establecimientos educativos. Yo había puntualizado, inclusive en alguna reunión a la que el ministro tuvo la gentileza de invitarme, en el Ministerio de Educación, el actual ministro Augusto Espinosa, yo le había dicho, revise aquello de las 8 horas, y esto estoy hablando hace más de un año, revise aquello de las 8 horas, porque considero que buena parte de los establecimientos educativos no tienen ni siquiera una sala adecuada para los maestros. No hablamos de espacios adecuados para investigación, de ancho de banda, de suficientes elementos que les sirvieran para la investigación. Me alegra ver que ahora se ha tomado una rectificación en este sentido y que ya se reconoce el que no es necesario que todos los maestros se queden las 8 horas. Ahora se está hablando otra vez de una jornada de 6 horas. Me alegra que en eso haya habido alguna rectificación. Fui también crítica respecto de algunos temas, como por ejemplo el uso del celular en el aula, la pérdida de la autoridad del maestro dentro del aula y otros puntos que podría mencionar. Ya en su turno lo va a mencionar. Vamos donde Cecilia Vaca Jones. A ver, el tema de la capacitación de los maestros es tremendamente importante y trascendental para potencializar el sistema educativo. En ese sentido, la migración que se hace a este nuevo sistema educativo y la capacitación a los maestros, ¿en qué estado se encuentran, señora ministra, por un lado? Porque en alguna oportunidad entrevisté a René Ramírez y René Ramírez en una entrevista me decía, todavía los estudiantes están llegando con vacíos a las universidades. Bueno, justamente esa es una de las cosas que se busca fortalecer. Yo quisiera referirme a datos que son importantes. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Educación, nos dimos cuenta que no se había realizado proyectos de inversión en más de 20 años en educación en el Ecuador. Lo que se hacía era un gasto corriente y no se invertía en proyectos como, por ejemplo, la capacitación al currículo. Tanto es así que cuando se aplicó la reforma curricular, los docentes nunca pudieron aplicar la reforma curricular porque no hubo un debido proceso de capacitación. Lo que nos hemos preocupado nosotros en este momento es que todas las actualizaciones curriculares que se han hecho en los distintos niveles respondan justamente a procesos de capacitación que les dé mayores herramientas a los docentes para aplicar esas nuevas mallas curriculares. Y en ese mismo sentido, todo lo que se hizo en el sistema de bachillerato, yo creo que más vale lo que ha generado este momento el fortalecer el nivel de bachillerato, es que justamente nosotros incrementemos de forma importante el acceso a bachillerato. Tenemos tasas de incremento en bachillerato que son históricas en nuestro país y también las tasas de continuidad. No ha habido deserción. Lo que más nos pasaba es que el momento de pasar de 10º a bachillerato había una caída puntual de los estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos procesos de reforma curricular han ido acompañados de procesos de capacitación y creo que eso se evidencia en resultados concretos. Las últimas pruebas TERCE que tuvimos nos dan resultados muy positivos del rendimiento de los estudiantes. Señores, vamos en orden porque si no vamos a monopolizar la palabra en desmedro de otros panelistas. 30 segundos de réplica, voy con Fausto Segovia y luego con Augusto Espinosa. Solo una puntualización respecto a la reforma curricular. En el año 94 planteamos una reforma curricular en el Ecuador basada en los 4 ejes de... ¿Se aplicó? No, sí se aplicó.
y empezamos a trabajar a pesar de la falta de continuidad de los ministros, que teníamos un periodo de duración de menos de un año. Hecha la aclaración, Fausto Segovia, su minuto 20. Y Bueno, después, donde Augusto Espinosa. Yo considero que es muy importante lo que estamos hablando porque es básico que la opinión pública sepa cuál es la propuesta y cuáles, si se quiere, los aspectos críticos que se debe abordar. Yo quisiera preguntar a los señores ministros dos aspectos que personalmente me preocupan como educador, como formador. El uno es de carácter formal. La pregunta se refiere a la no convocatoria al Consejo Nacional de Educación, que tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica de Educación establecen el artículo respectivo. Y segundo, una pregunta de fondo, también que está establecida en la Constitución, en la ley, que dicho sea de paso, la ley es mandatoria, no es facultativa, es mandatoria. Dice que la educación inicial, básica y bachillerato será por competencias. Sin embargo, los documentos oficiales del Ministerio de Educación están instalados en el tema, en el paradigma de destrezas con capacidades de desempeño. Entonces, si bien hay una polémica respecto de la diferencia cualitativa o no entre la destreza y la competencia, no es menos cierto que el sistema educativo ecuatoriano, y yo podría verificar, eso Gracias. es por competencias en Gracias, la práctica. Fausto Y eso hay que decirlo a los maestros. Bueno, ahí hay una inquietud de Fausto Segovia, señor ministro. Bueno, una primera pregunta. Yo no sé en qué se basa Rosalía para decir que el BGU no ha tenido éxito. Perdón, No sé, señor ministro, ¿qué es BGU? Porque perdón, Bachillerato General Unificado. Ya, okay. Le voy a hacer llegar documentos técnicos, ¿no?, que demuestran que efectivamente la aplicación del Bachillerato General Unificado ha permitido elevar el desempeño en matemáticas, en física, en química. Entonces sería bueno que revise eso, Rosalía. Hecha esa aclaración, vamos Después, a la... el tema del Consejo. He conversado varias veces sobre estos temas con Fausto, incluso me ha entrevistado al respecto. Y nosotros estamos abiertos. Ustedes saben que también existe un mecanismo que se debe cumplir para nombrar el Consejo. El Consejo Nacional Electoral es el que debe hacer la convocatoria. Nosotros como gobierno siempre hemos dicho que estamos abiertos a la integración del Consejo. Yo coincido con usted, Fausto, en el tema de las competencias, porque las competencias deben ir mucho más allá que el desarrollo de destrezas para la inserción en el mercado laboral. Las competencias tienen que ver con la formación integral del ser, viene de competere, o sea, que el ser pueda insertarse, trabajar adecuadamente, vivir exitosamente en un determinado tipo de sociedad que estamos construyendo. Y precisamente en este momento estamos en un proceso de ajuste curricular, que eso es dinámico, es continuo, Gracias, no es estático, y yo creo que usted ha participado de esos debates. Nosotros hacemos una pausa en un primer bloque bastante apasionado, por cierto, que no pensaba que iba a ser tan apasionado, pero bueno, volvemos de... La educación apasiona. Somos apasionados de la educación. Bueno, me parece bien. Para algunos es una definición de vida, no solamente cuando se ocupa un cargo. Ok, bueno, Estamos de acuerdo, Rosalía. Yo creo que toda la vida dedicados a la educación. parece que esta noche mis invitados han comido carne de tigre. Venimos de inmediato, luego de la pausa. Así es, se puede empezar a tener fotos. He pedido a los camarógrafos que graben el intermedio, porque eso está tremendamente interesante, por cierto. Bueno, estamos debatiendo sobre la evaluación, sobre el tema del sistema educativo durante estos 8 años. Comienzo con Rosalía Arteaga, su minuto 20, en relación a la reforma curricular que el señor ministro había mencionado en el primer bloque. A ver, precise un poquito más su pregunta. En relación a la reforma curricular... Usted había dicho que se está reforma sobre reforma en términos curriculares. Estamos hablando sobre nuevos textos escolares, nuevas reformas que se les está pidiendo a los editores de textos, algunos con ciertas complejidades, como por ejemplo en el área de sociales, y se los doy exactamente porque hay una crítica en relación a la complejidad del área social, de cómo se está manejando la nueva reforma. Yo estoy convencida de que el currículum tiene que ser dinámico y tiene que ser varias veces revisado, pero si es que no se profundiza, si es que no se asientan
ciertas reformas, el efecto se pierde y esa es la preocupación que tengo. La evaluación de lo que está pasando ahora en educación probablemente la tendremos en la siguiente década y veremos si los avances en cobertura han sido tan importantes como se dicen. Tengo mis dudas todavía, sobre todo en el sector rural, y lo vuelvo a insistir. He manifestado también la preocupación de que padres y madres de familia están inquietos frente a los cambios que se presentan con mucha frecuencia en el currículum, al igual que los maestros. Y como decía, uno de los trabajos que queda pendiente para el ministerio es mejorar esa autoestima de los maestros. Ok, gracias Rosalía Arteaga. Quedaron pendientes 9 segundos. Vamos con el señor ministro. Yo no sé... No se profundizan en las reformas curriculares y cuando no se profundiza la reforma se pierde. O sea, lo que seguramente dice Rosalía es que la reforma curricular debe permanecer en el tiempo, estática. Eso es más o menos lo que entendí. No he dicho estática. Ya, yo no sé de qué preocupación me habla si del último currículum que se publicó hace 4 años no ha habido todavía ningún cambio. Ahora hay cambios. No, y los padres de familia ni siquiera deben conocer todavía, porque se convocó a un proceso de diálogo nacional para discutir sobre los ajustes curriculares, porque como pasa en Finlandia, como pasa en Alemania, como pasa en los países de alto desarrollo educativo, los currículums tienen que irse ajustando permanentemente, porque el conocimiento avanza permanentemente en la era del conocimiento, no puede quedarse estático. Y en ese sentido, le invito a que participe en estos debates, que se involucre, Rosalía, porque no se trata de criticar una política de gobierno, hay que construir una política de Estado alrededor de la educación. Y le agradezco las fotos que me mande los planteles educativos en donde todavía existe precariedad, porque sabemos que todavía existe, porque después de 30 años de abandono de la época esta neoliberal, en donde se olvidaron de la educación fiscal, después de esos 30 años, recién ahora estamos poniéndonos al día. Ahora, lo que sí le ofrezco y le puedo garantizar es que cuando este gobierno acabe en el 2017 ya no habrán establecimientos educativos precarios y eso nos hemos comprometido con la sociedad. Sobre lo mismo, Cecilia Vaca, para usar los 30 segundos para ir después de Fausto Segovia. Sí, simplemente en referencia al currículo, insistir que uno de los éxitos de la aplicación de una reforma curricular es que cada determinado tiempo tú puedas ir evaluando cómo se va aplicando esa reforma curricular. Y a los cambios que se refiere el ministro responden concretamente a eso. Luego de 4 años nosotros tenemos resultados concretos de dónde se pueden ir haciendo ajustes, actualizaciones de los distintos currículos, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, el nivel de inicial es un nivel completamente nuevo dentro del sistema. Estamos arrancando con un currículo nuevo en un nivel que ni siquiera se consideraba en el sistema educativo. Fausto Segovia, los 30 segundos. A propósito del currículo, hay 2 aspectos básicos desde el punto de vista pedagógico para que se pueda obtener un buen currículo, que sea abierto y flexible. Esto es, que responda a las necesidades concretas de la comunidad. Y segundo, que haya un nivel de participación de los principales actores, especialmente de los maestros. Para mí, por ejemplo, yo considero una preocupación muy importante, entiendo que con lo que usted ha dicho, señor ministro, se ha cubierto. El hecho es que un buen currículo debe tener una alta participación social y una validación técnica por parte de los maestros. En el tiempo que yo fui ministro de Educación, creamos mesas de trabajo en todas las provincias y el currículo de 1996 fue consensuado y así están en los documentos oficiales. Entonces yo considero que el gobierno de la Revolución Ciudadana debería, en este caso, ciudadanizar un poco más la participación, en este caso, de los maestros. Ese es un comentario. Gracias, Fausto Segovia. Los 30 segundos de Rosalía Arteaga. Solamente para precisar el mismo tema, ¿no? Y decir, respecto a lo que manifestó el ministro de que hubo 30 años de abandono de la educación. Eso es falso. Yo respondo al menos por el año 94 en el que fue ministra de Educación, en donde se subió el porcentaje del 17 al 19%. Me parece, Carlos, que usted participó también en ese gobierno y es testigo de lo que estoy diciendo, porque usted trabajó en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén. Y tengo buena memoria y quiero decirle que usted es testigo de que se subió del 17 al 19%, de que trabajamos muy arduamente, no solamente en construcciones escolares, que se trabajó muchísimo a través de proyectos
Justicia, el INADER y otros, sino también se trabajó muchísimo con los propios maestros en mejoramiento de calidad de la educación. Sí. Y usted es testigo de eso, Carlos. Yo estuve del año 92 al año 93 y a propósito, usted que fue ministro de Educación del presidente de la República, también estuvo en la Unidad Ejecutora Promédico, o sea que usted debe también recurrir al señor presidente de la República. Solo una cosita. Si subir el 2%, y hay que felicitarle, Rosalía, gracias, es un mérito. ¿Cuánto mérito será haber subido de $1.000 millones en el 2006 a 3.300 millones de dólares? Con un barril de petróleo sustancialmente más bajo. Usted no es economista y entonces a lo mejor no sabe del valor en el dinero, en el tiempo. Señoras y señores, pero centrémonos en cómo el valor de $12 el sistema educativo. Versus lo que por favor, hoy día. Vamos donde Cecilia Vacas, ahora sí con su minuto 20, señora ministra. A ver, Fausto Segovia dijo algo interesante. Dice, el tema de las reformas curriculares deben responder o estar orientadas a las necesidades concretas de la comunidad. En ese sentido, se está articulando con las comunidades lo que requieren las comunidades por un lado y por otro lado, ¿hay esa participación social que reclama Fausto Segovia? Hubo durante toda la construcción de los distintos currículos, de hecho se validaron los distintos currículos con distintos representantes de la comunidad educativa y me refiero de la comunidad educativa en general, docentes también en su momento se lo hizo con padres. Ojalá pudiéramos socializar aún más el currículo. Cuando Rosalía decía que muchos padres se quejan de reformas curriculares, a mí me encantaría que los padres y madres se apropien de esa forma de las reformas curriculares porque sería la única forma de velar efectivamente el cumplimiento de un currículo. Yo sí quería referirme a algo que surgió en el debate anterior. Pasar de una inversión de 2.3 a 4.6 del PIB en educación implica definitivamente un cambio drástico en la prioridad que se le ha dado a la educación. Y eso no tiene que ver únicamente con un tema de gestión, sino con un tema de voluntad política de apuesta a la educación. Yo creo que en este gobierno estamos convencidos que la base de una revolución social y que la base de una revolución del conocimiento está justamente cimentada en todo lo que tiene que ver en la inversión desde el nivel inicial, básica y bachillerato. Insistir, por primera vez en la historia, por ejemplo, se ha hecho una apuesta a la educación inicial. Eso no lo hizo ningún otro gobierno. Yo tengo cifras puntuales. Pasamos de una cobertura de educación inicial de 27,000 niños a una cobertura de más de 300,000 niños, donde todavía tenemos un reto importantísimo. Aquí no estamos hablando de que no tengamos retos, tenemos retos innumerables. Cuando hablamos, por ejemplo, del nivel inicial, gracias, tenemos retos en capacidad. Fausto Segovia, su minuto 20, ahora sí. A propósito de retos, yo creo que los diagnósticos son importantes, pero el país está sobrediagnosticado. Creo que hay que ir a lo propositivo. Por ejemplo, señores ministros, es importante que se diseñe y con la urgencia del caso y dentro de un cronograma con alto nivel de participación social, el nuevo Plan Nacional de Educación 2016-2025, ya que el primer plan está terminando precisamente en el 2000. Y hay desafíos básicos, fundamentales para incorporar en este nuevo plan decenal que necesita con urgencia el país. Y en segundo lugar, está a las puertas las pruebas PISA. En las últimas semanas no he escuchado una noticia, un anuncio específico de parte del gobierno nacional. Pero fundamentalmente yo considero importantísimo que se clarifique de una vez por todas el papel de la formación inicial y continua de los docentes. Para mí es preocupante que las facultades de ciencias de la educación del país, con las excepciones del caso, siguen haciendo más de lo mismo. Y eso creo que es necesario una estrategia nacional. En otros países hay una ley de formación de los docentes. Gracias. Señores, vamos a ir a una pausa, pero me dicen que tengo que irme a una pausa y regresamos con más de este debate que está tremendamente interesante, que tiene que ver con la educación en el Ecuador. Bueno, volvemos, estamos de vuelta en Pulso Político, estamos debatiendo sobre el tema del sistema educativo nacional en estos últimos 8 años. A propósito, me quedan 9 minutos, señores, para que administren los tiempos. Señor ministro, usted quería opinar acerca del tema de la reforma curricular y con eso pasamos a otro tema. Bueno, hablé ya un poco de la reforma curricular. Lo que quería opinar es sobre el tema de la formación y la necesaria revalorización de la carrera docente que estaba venida menos, a propósito del comentario de Fausto.
Nosotros coincidimos que el eje fundamental de la transformación educativa es el docente. O sea, si es que no tenemos docentes de alto nivel, es imposible la transformación educativa, y sobre eso hemos venido trabajando. Primero mejorando sustancialmente el ingreso de los docentes, después con programas que solo un ciego no puede ver en capacitación y formación de los docentes. Pero yo sí creo que la solución estructural pasa por la formación inicial de nuestros maestros. En esto, por ejemplo, estamos asesorados por expertos de Finlandia. Un modelo exitoso precisamente porque asentó la transformación en la formación de los maestros y maestras. Y entonces estamos creando las escuelas de prácticas docentes asociadas a la Universidad Nacional de Educación, y con el Consejo de Educación Superior se está creando ya la carrera para tener una carrera común, evidentemente respetando la autonomía de cada universidad. Gracias, señor ministro. Estamos avanzando precisamente en eso. Pasemos al tema de la participación social, que es fundamental dentro de un sistema educativo en ese sentido. Y voy, aquí le toca ya a Rosalía Arteaga, con quien comienzo. Rosalía Arteaga, dentro de su minuto 20, esa participación social, ¿cómo poder empoderar a los padres de familia para que estén involucrados dentro de este sistema educativo nacional? Estamos hablando de un proceso en el que la rectoría la tiene el Ministerio de Educación, pero en la práctica quienes ejercen la docencia, los maestros, por supuesto los estudiantes y los padres de familia, forman parte de este conjunto, este conglomerado que tiene que ver con la calidad de la educación. Yo, por ejemplo, he notado que en estos últimos tiempos, y no me va a pedir estadísticas, espero el señor ministro, hay una queja de los maestros respecto a la falta de espacio para la creatividad y la innovación de los docentes. Yo estoy segura y estoy convencida de que hay que establecer estándares mínimos, ¿no? Lo mínimo que tiene que saber un estudiante cuando sale de un determinado nivel educativo. Es decir, hablamos de educación inicial, hablamos de educación media, de bachillerato, y esos estándares mínimos tienen que cumplirlos todo el mundo. Pero, ¿qué espacio se está dejando para la creatividad? Y esa es una pregunta que me gustaría que responda también al señor ministro. ¿Qué espacio se está dejando para la innovación dentro de los establecimientos educativos? Y allí, por supuesto, tienen que ver también los padres de familia, porque serán aquellos que estén secundando el trabajo de los maestros, porque si es que no hay esa correspondencia entre padres de familia y maestros, no podemos tener todos aquellos buenos resultados que querríamos. Cecilia. Bueno, yo creo que de hecho hay el espacio, los currículos, como hablábamos, son flexibles y le dan espacio también a que exista ese espacio de creatividad de los maestros y de toda la comunidad educativa. Insistir también que un mecanismo de participación social importante que se ha implementado en este gobierno son los comités de padres y madres de familia con otra dinámica, con una participación mucho más activa dentro de la vida escolar de los estudiantes. Antes lo que pasaba en muchas escuelas es que el dueño de la escuela era el conserje. Hoy por hoy las escuelas son parte activa de la vida comunitaria con los padres y madres de familia. Muchos de los servicios que se activan en las escuelas también están al acceso de los padres y madres de familia. Y estamos haciendo de forma constante trabajo con algunas problemáticas, por ejemplo, ahorita que se han venido problemáticas como el consumo de drogas dentro de las escuelas. Nuestra principal activación también es el trabajo con los padres y las madres de familia y con toda la comunidad educativa para poder resolver todas estas problemáticas. Gracias. 30 segundos, Rosalía, y después voy a ir con el minuto 20 de Fausto. Rechazo la expresión de que el dueño de la escuela era el conserje. Yo creo que eso es peyorativo para la escuela y no creo que eso era una realidad de ninguna manera. Gracias, Fausto. Segovia. Se ha tomado el tema de la escuela y me parece que es relevante. Tanto la Constitución Política como la Ley de Educación y el Estatuto no abordan de una manera significativa, digo a título personal, el tema de la escuela. Yo creo que hay que reconceptualizar la escuela. Dije antes que he visitado muchas escuelas públicas y privadas y muchas están trabajando con modelos decimonónicos y en el siglo XX, con infraestructuras y con tecnologías del siglo XXI. Entonces, como que el eje fundamental, se lo ha dicho el maestro, pero la escuela es básico. En esa línea, yo estoy trabajando en un proyecto de investigación para generar la escuela inteligente sobre la base de un nuevo tipo de gestión curricular, de formación activa, de participación de la escuela y sus actores con la comunidad, de tal manera que se fortalezca la ciudadanía. Y es básico, es fundamental. Hoy como que sigue siendo la escuela
tradicional con mejora, con una modernización interesante, pero que está centrado ahí exclusivamente en el aprendizaje. Y la escuela del siglo XXI es sin muros, es una escuela abierta, el mundo es un aula. Por lo tanto, creo que hay que cambiar ese modelo de escuela. Gracias, Fausto. Me satisface enormemente escucharle, Fausto, porque es precisamente lo que estamos haciendo. Pero para poder hacer esto se requiere contar con talento humano y hay que preparar el talento humano para que haga efectivo esto. Ahora, si usted, le voy a invitar, Fausto y también Rosalía, a que visitemos, por ejemplo, el Réplica Guirrabat. En este año vamos a implementar un proyecto piloto de lo que se conoce como el aula invertida, en donde precisamente se crea un espacio para la escuela del siglo XXI. Y lo otro que yo quiero creer, Rosalía, que sus comentarios son por desconocimiento, no por mala fe. Porque al parecer, bueno, al parecer no conoce lo que se ha hecho alrededor de los estándares educativos que se ha definido como el perfil del bachiller, que ha sido una construcción colectiva, un bachiller innovador, que trabaje en justicia, solidaridad, y tampoco, al parecer, conoce que haya un espacio en los planteles educativos que no existía antes, en donde los estudiantes de educación general básica con los docentes trabajan en clubes, desarrollando proyectos, generando ideas, que también existe actividad extraescolar, clubes de ciencia en las tardes. Entonces, sí, Rosalía, le voy a invitar para que usted presencie y vea lo bueno que estamos haciendo, y no solo fijándose en lo malo que todavía existe, que todavía persistirá por algún tiempo. Que le ruego que sea concreta porque ya estamos terminando. Pregúntenle al señor ministro desde cuándo los maestros se acogen a las 6 horas y quiénes. Desde el 18 de mayo, en Costa, Sierra y Amazonía, quienes tienen posibilidad son aquellos maestros que laboran en escuelas o en planteles educativos que tienen más de una jornada. Son aproximadamente 80.000 docentes. Estamos trabajando en una reforma a la ley orgánica de educación intercultural, en donde ya con esa reforma podríamos tener extensiva a todos los maestros. Ministro. Hemos terminado, pero ustedes van a tener la oportunidad de hacerse una pregunta a cada uno. Es decir, Rosalía Arteaga al ministro, el ministro a Rosalía Arteaga, Fausto Segovia a Cecilia Vaca Jones y Cecilia Vaca Jones a Fausto Segovia. Comienzo con Fausto Segovia para la señora ministra. Bueno, yo lo que quisiera preguntarle, señora ministra, es ¿qué ha hecho el gobierno nacional, en este caso, para generar un plan nacional de lectura sobre la base de una política pública? Porque se ha hablado mucho, y estoy de acuerdo, estadísticas, inversiones importantes, pero ¿dónde está ya está hecha la pregunta, lectura? Entonces, ¿dónde está la lectura? Los maestros no leemos, y ese es un problema estructural. Gracias, Fausto. Yo diría que en general los ecuatorianos podemos mejorar nuestro índice de lectura, ¿no? Eso es un reto que tenemos desde el sistema educativo. Yo creo que ha habido una inversión importante en lo que es implementar bibliotecas en las unidades educativas, así como implementar Internet, que también es otra forma de lectura. ¿Qué pasó con el SINAP, señora ministra? Se cerró. No se cerró porque hubo una transformación institucional y hay que entender en la nueva lógica de lo que buscamos construir, ligado también al ámbito cultural. Insistir que hay una fuerte inversión es una preocupación, y obviamente como ecuatoriana y como una persona comprometida con la educación estamos interesados en mejorar eso. ¿Su pregunta para Fausto Segovia? Bueno, yo he visto que la preocupación principal de Fausto es sobre la formación inicial de los docentes. ¿Cómo fortalecería justamente usted la formación inicial de los docentes? Bueno, yo creo que no hay otra alternativa que una reforma integral de el currículo de los maestros, en este caso en la universidad. He visto con mucha preocupación que ciertas facultades privadas están sin alumnos. Y en ciertas universidades públicas, los alumnos que acceden a las pruebas no llegan a cubrir los estándares de 800 puntos. Entonces, la gran pregunta que yo quisiera hacer a ustedes, señores ministros, y a la opinión pública, es ¿por qué es que los jóvenes no quieren ser maestros? Creo que ahí se necesita una política pública articulada entre el gobierno, las universidades y la sociedad civil, para construir ese nuevo perfil del profesor, en este caso de educación inicial. Gracias, Fausto Segovia. Rosalía Arteaga, la pregunta del señor ministro. Primero un comentario y después la pregunta. No, ya la pregunta, ya estamos terminando. El comentario tiene que ver con la denominación clubes, que me parece de la
una denominación de la larga noche neoliberal. Y la pregunta tiene que ver con Usted se sale con la suya de todas maneras. Tiene que ver con la Universidad de los Maestros. Sí. ¿Qué resultados pueden exhibir en relación a esta universidad costosa para el pueblo ecuatoriano? Bueno, esta universidad está apenas arrancando. La inversión hasta el momento no ha sido una inversión muy alta. ¿Cuánto? Alrededor de 5 o 6 millones de dólares. Está construido el primer módulo, que es a futuro una escuela de prácticas docentes. Pero sí, la inversión bordeará los 100, 150 millones de dólares. Y lo que aspiramos es que sea la universidad referente en América Latina en la formación inicial de docentes, que es precisamente el talón de Aquiles en América Latina. Eso aspiramos. Y estamos en buen camino, ya estamos con alrededor de 700, 800 estudiantes. Su pregunta, señor ministro, para la doctora Arteaga. Mi pregunta, Rosalía, es si usted estaría dispuesta a dejar de lado sus antipatías políticas para construir una política de Estado alrededor de la educación. Yo no tengo antipatías políticas. Hoy no se notó. Hoy se notó con mucha antipatía hacia lo que hacemos, no reconoció nada de política. Ahora sí la respuesta. Yo estoy fuera de las lides políticas y peor lides electorales. Tengo la mente totalmente abierta y mi dedicación de tiempo completo a la educación sin esperar ningún tipo de recompensa económica. Lo único que espero es mejorar la calidad de la educación ecuatoriana y entonces, por eso convocamos queda cordialmente invitada, un concurso para premiar a los mejores profesores. Entonces queda cordialmente invitada a enterarse de lo que estamos haciendo en educación. Muchas se toman gracias. En mi nombre, se reúnen, hacen las paces, pero lo cierto, amigo televidente, es que la educación es fundamental para el desarrollo del país. Pero yo sigo insistiendo, más allá del conocimiento y más allá de querer alcanzar un desarrollo per se, yo sí quisiera pedirle aquí a los señores ministros es lógica, ética y cívica. Eso es fundamental para lograr empoderamiento ciudadano de nuestra patria, el Ecuador. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero el próximo día martes.